Honra, gloria, honor y poder son de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a nuestro canal El Dios Sin Igual. Mi nombre es Anderson Reyes. Temporada número 1, la palabra de Dios y sus requisitos. Episodio número 25, oírla. En Proverbio capítulo número 19, el verso 27, dice: cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Aquí se nos aconseja y se nos pide que dejemos de escuchar enseñanzas que nos hagan divagar. En el mundo existen muchas teorías acerca de Dios, de cómo evolucionó el hombre, de cómo fue creada la creación o las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Y muchas de estas teorías lo que hacen es hacer divagar en el pensamiento y simplemente no nos edifican. Por esa razón debemos tener cuidado con lo que oímos. En Deuteronomio capítulo 4, el verso 36, desde los cielos te hizo oír su voz. Moisés le estaba recordando al pueblo de Israel que ellos habían oído la voz de Dios para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. El pueblo de Israel tuvo la oportunidad de escuchar de manera audible la palabra de nuestro gran Dios. En Deuteronomio capítulo 18, el verso 16, conforme a todo lo que pediste a Jehová, tu Dios, en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. El pueblo de Israel tenía miedo, y por eso en el capítulo 18, el verso 16, se nos dice que ellos pidieron no oír más la voz de Dios, porque tenían miedo de morir. La voz de Dios no todo el tiempo será agradable, pero será la correcta. En Nehemías 9:17, no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz, y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. En Ezequiel capítulo 3, el verso 27 dice: el que oye, oiga. Parece redundante esta palabra, pero una cosa es oír y no prestar atención, pero otra es oír y prestar atención a lo que se oye. Por eso se nos dice en este versículo: el que oye, oiga, y el que no quiere oír, no oiga, porque casa rebeldes son. Era lo que Dios le estaba diciendo a Ezequiel con respecto al pueblo de Israel. Una casa rebelde que no oía ni quería oír la palabra de Dios. En Jeremías 18:2 nos dice: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. No en todo lugar ni toda persona podrá darnos la palabra de Dios. Pero en el caso de Jeremías, Dios le dijo: ve a un lugar específico y allí yo te voy a dar mi palabra. Dios por eso ha creado iglesias, con el objetivo de ir a ellas, no para que vivamos una vida sin riendas, sin corrección, sin una dirección. Dios quiere que tengamos dirección, que sepamos hacia dónde caminamos y cómo caminamos. Para eso creó su iglesia. En Amós capítulo 8, el verso 11, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, dice el Señor, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Vendrán días que las personas tendrán sed y hambre de la palabra de Dios. Ojalá tú seas uno de ellos, que tenga hambre y sed de oír la palabra de Dios. Jesucristo usaba una frase muy particular y fue escrita en los evangelios, y es la siguiente, en Mateo capítulo 11, verso 15: el que tiene oídos para oír, oiga. El gran maestro hacía esta afirmación después que terminaba una parábola, diciendo: el que tenga oídos para oír, oiga. Dios lo que quería era que presten atención a lo que le estoy diciendo, analicen lo que le estoy diciendo. Es importante lo que le estoy diciendo. El oír para nosotros es uno de nuestros sentidos que nos guía, hasta nos da equilibrio para poder caminar. El oír es importante, tan importante que a través del oír aprendemos muchas cosas. Ahora, el Señor nos pide
que si tenemos oído, oigamos, pero su palabra. En Mateo capítulo 13, el verso 15, dice algo importante referente al oír. Nos dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Hay una actitud cuando se oye. Hay ciertas personas, cuando Jesucristo estaba aquí dando sus clases y enseñándole al pueblo, ellos oían pesadamente. Y Él se indignaba de cómo oían. No querían oírle, solo se asombraban de sus milagros. Pero cuando Jesús soltaba la palabra, ellos no querían oír. Tanto es así que el Señor explica el resultado de oír pesadamente. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se convierta y yo los sane. El verso 16, pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Hoy nosotros podemos oír las historias de Jesucristo y podemos oír su palabra, porque a través de todos los acontecimientos del pasado podemos dar fe a través del oír que hay un Dios que vive y permanece para siempre. En Romanos 10, versículo 17, nos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si queremos que nuestra fe aumente, debemos tener esa necesidad de querer siempre oír la palabra. La palabra aumentará nuestra fe. La palabra de Dios, al ser oída constantemente, hará un buen hábito en nuestros corazones y nuestra mente tendrá más claridad para vivir el Evangelio como Dios manda. En Lucas capítulo 10, el verso 38, se nos presenta una situación con Jesús y dos hermanas. Nos dice así, 10:38 de Lucas. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía la palabra. Presta atención a esto. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo a Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Una buena parte. Sabemos que en este mundo tenemos muchos quehaceres, pero notamos en la historia de Jesucristo que Él le dijo, no le voy a quitar la posición que ella ha tomado de prestar atención y atender con claridad lo que le estoy diciendo. Atender con el oído presto para poder escuchar mi palabra. Esta es la parte importante de nuestra vida. Poder tener tiempo para oír a Jesucristo. La buena parte es que su palabra llegue a nuestros corazones. En Lucas 10:16 nos dice, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Oír a Dios a través de hombres que se han dedicado a estudiar la palabra, a través de ministros o pastores, es importante, porque la palabra de Dios se transmite a través de las cadenas humanas y a través de ello podemos conseguir un crecimiento espiritual. Primera de Juan 4:6 nos dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entender que una persona que no quiere y no está dispuesta y se incomoda al oír la palabra de Dios, la Biblia nos lo identifica con claridad. Él no es de Dios. Pero nosotros que somos de Dios, estamos dispuestos a oír su palabra. Por esa razón, es requisito principal oír la palabra de Dios. Que la paz y el amor del Señor Jesucristo sea sobre sus hijos desde hoy y para siempre. Dios me les bendiga.